Hola, vamos a hablar de las bases de la mecánica cuántica en este módulo de estructura electrónica de los materiales. Vamos a hablar del átomo de hidrógeno, de helio, de la aproximación de Bohr-Oppenheimer y del ion molécula de hidrógeno. En primer lugar, vamos a hablar del átomo de hidrógeno. Este surge porque en el siglo XX había una incógnita que era el espectro de emisión del hidrógeno. Con la física clásica no se podía dar solución ni propiedades, hasta que en 1913 el danés Niels Bohr estableció el modelo de Bohr con bases cuánticas. Este modelo tenía tres postulados principales. El primero es que los electrones orbitan alrededor del núcleo en órbitas estacionarias, es decir, existen órbitas específicas en las cuales están los electrones y no pierden energía ni cambian energía, lo que con la física clásica se significaba que esos electrones deberían de ir perdiendo energía poco a poco hasta colapsar con el núcleo. Es donde fallaba la física clásica para describirlo. El segundo postulado es el momento angular del electrón cuantizado. Es decir, no es como que el electrón se encuentre en un lugar arbitrario, en una órbita arbitraria, respecto al núcleo. No. Existen, como ya veremos ahorita, números cuánticos que describen las propiedades del sistema, es decir, te dicen las probabilidades y el lugar donde va a estar el núcleo, el electrón, perdón. Y el tercer postulado es que cuando un electrón cambia de un nivel de energía a otro, este debe de ganar o absorbir energía. Igual existe un número cuántico que nos permite calcular la energía en cada uno y veremos que, por ejemplo, si pasa de un nivel de energía menor a uno mayor, significa que el nivel de energía aumenta en general y viceversa si pasa de uno mayor a uno menor. En la naturaleza, el átomo más simple es el átomo de hidrógeno, porque consta de un protón y consta de un electrón en su órbita. Su movimiento es esférico. Aquí ejemplifico con un movimiento bidimensional, haciendo referencia a una circunferencia, pero es esférico. Es meramente el retroalimentativo. Después del modelo de Bohr y sus postulados, existe un modelo de mecánico cuántico que, que es el de Schrödinger. Este utiliza su ecuación de Schrödinger para describir eh, la configuración del sistema. Es como el análogo de las leyes de movimiento en la física clásica, pero en la cuántica. Pero aquí nos describe la probabilidad y la configuración y las propiedades del sistema. En este caso, para un átomo de hidrógeno, nada más tenemos un electrón. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, con el de helio, cuando tenemos un núcleo y dos electrones, y con la aproximación de Bohr-Oppenheimer, cuando son más electrones y más núcleos. Bueno, como ya comenté, la- las órbitas que se describen son en unas trayectorias esféricas, pues describen un movimiento esférico, con lo cual las coordenadas cartesianas no son lo mejor. Sabemos que es más fácil en movimientos esféricos utilizar las coordenadas polares, con lo cual vamos a utilizar que r es la distancia entre el núcleo y el electrón, teta es el ángulo entre el eje z y el vector que se forma entre el núcleo y el electrón, como se ve aquí en la figura 2, y phi es el ángulo entre el eje x y la proyección de ese vector sobre el plano XY. Entonces, sustituyendo estas coordenadas en la ecuación de Schrödinger en coordenadas cartesianas, obtenemos esta ecuación que aparentemente es realmente muy, muy grande, pero podemos darle solución más fácil utilizando el método de separación de variables, el cual consiste en considerar una función de onda en función de estas nuevas coordenadas polares y se divide en una combinación lineal de las tres coordenadas. Es decir, aquí, como se puede ver, la función de onda consiste en tres funciones lineales que están parametrizadas con cada variable. Y este método consiste, y se le da solución más fácil, considerando que si se busca resolver una, las otras dos variables se mantienen constantes. Es decir, si buscamos darle solución al valor de la constante o de la coordenada r, vamos a considerar a la coordenada teta y a la coordenada phi como constante y así para los otros dos casos, y con lo cual sustituyendo en esta ecuación de Schrödinger ecuaciones en coordenadas polares, obtenemos estas soluciones. Para la ecuación de phi, aquí se considera que teta y r son constantes, y para la ecuación de teta se considera que phi y r son constantes, y para la ecuación de r
Se considera que teta y phi son constantes, teniéndose estas soluciones. Como podemos ver aquí, ya aparece este símbolo ML y este símbolo L, los cuales no son más que los números cuánticos. Números cuánticos son los que en el segundo postulado de Bohr nos dan las características o nos dice que el electrón está cuantizado. Y esto está cuantizado con estos números. No es que el electrón esté en un punto arbitrario, sino que con estos números vamos a saber dónde está, en qué órbita, ese principalmente con el número cuántico principal. Pero como vimos, no aparecía n. Y como se puede ver, ML depende de, bueno, está condicionado por L y L está condicionado por N. Entonces, ¿de dónde obtenemos L? N se obtiene de la energía y la única ecuación de las que se obtienen es la de R, aquí donde se obtiene la energía. Y esta tiene solución únicamente cuando, bueno, experimentalmente se observó ocurre esto, que la energía de ese En es igual a E1 sobre n cuadrado, donde E1 es la energía del estado fundamental cuando n es igual a 1. Es la órbita más acercada al núcleo, con lo cual está parametrizado igual con la energía fundamental. Entonces, si esta configuración de números cuánticos nos va a dar dónde se ubica el electrón respecto al núcleo. Y más adelante veremos que esta configuración es única para los electrones. No puede haber dos electrones con la misma configuración en un mismo sistema como ya veremos ahorita en el átomo de helio, por el principio de Pauli. Yo les voy a continuar con con la presentación y bueno, hoy exploraremos el átomo de helio, que es un elemento clave en la física y la química. Aunque parece simple, su estudio revela conceptos fundamentales para nuestras ramas. Primero les voy a hablar un poco de la historia del helio. La primera señal de la existencia del helio se observó el 18 de agosto de 1868 como una línea brillante de color amarillo con una longitud aproximada entre los 586 y 587.50 nanómetros en el espectro de la cromosfera del Sol. La línea fue detectada por el astrónomo francés Pierre Jason durante un eclipse solar total en la India. Al principio se presentó que esta línea era producida por el sodio, hasta que en 1938 por el físico ruso Piotr Leonovsky descubrió que el helio 4 pues casi no tiene viscosidad y tiene temperaturas cerca del cero absoluto llamado superfluidez. Algunas de sus propiedades físicas y químicas, bueno, pues aunque la configuración electrónica del helio es 1s2, no figura en el grupo 2 de la tabla periódica de los elementos junto al hidrógeno en los bloques S, sino que se coloca en el grupo 18 del bloque P, ya que al tener el nivel de energía completo presenta las propiedades de un gas noble. En condiciones normales, de presión y temperaturas, es un gas monoatómico no inflamable, pudiéndose licuar solo en condiciones extremas. Su temperatura crítica es de tan solo 5.19 kelvins o menos 267.96 grados centígrados. Ahora, alguna de su estructura del átomo, pues es que el helio tiene un núcleo compuesto por dos protones y generalmente dos neutrones. Esto pues lo convierte en una carga positiva. Hay dos electrones orbitando alrededor del núcleo en diferente nivel de energía. El helio es el segundo elemento más ligero y se utiliza en aplicaciones diversas, que pues bueno, básicamente es desde los globos que podemos ver cotidianamente pues en cumpleaños, en la calle, pues, en algún evento que tengamos, y pues se ocupa hasta lo más complejo que pues podría ser la refrigeración en nuestros laboratorios. Bueno, también es importante aclarar que bueno, la ecuación de Schrödinger, que es la que les voy a mostrar, esta, bueno, pues esta describe el comportamiento de los electrones en un átomo que pues se puede expresar como lo podemos ver y que el hamiltoniano representa la energía total del sistema y cómo se compone de diferentes términos. Uno, pues como podemos ver, es la energía crítica de los electrones. Dos, la energía potencial debida a la atracción del núcleo. Y tres, la energía potencial debida a la repulsión entre los electrones.
Bueno, sus energías y perturbaciones del átomo, pues la energía total de los electrones se puede calcular considerando tanto la energía cinética como la energía potencial. Sin embargo, debido a la repulsión entre los electrones, se requiere, pues, por la teoría de las perturbaciones, que es, pues bueno, la teoría de las perturbaciones no es nada más que la energía total que se ajusta considerando la interacción entre los electrones y se utiliza una aproximación que es la que tenemos ahí, que es E igual a E1 más E2 igual a J o joules, ¿no? Eh, Como podemos ver también, pues bueno, está la función de onda del helio, que para los electrones, pues puede ser en este caso los estados excitados, que un átomo en un estado excitado, como los electrones, ocupan diferentes orbitales. Esto afecta la energía del cuerpo total y los comportamientos del átomo. También, bueno, tenemos el principio de exclusión de Pauli, que este principio pues, nos establece que no puede existir dos electrones en el mismo estado cuántico dentro de un átomo. Por ejemplo, aunque los electrones de helio pueden estar en el mismo nivel de energía, deben de tener espines opuestos. Bueno, también nos presenta los isótopos más estables, como lo podemos ver en nuestra tabla. Y pues bueno, como les venía diciendo, algo de lo cotidiano que lo podemos ver, pues es como se rellenan los globos, los zeppelins que luego vemos publicitarios, globos de investigación atmosférica y pues para reconocimientos militares. También tiene pues otras aplicaciones, túneles de viento, supersónicos, en equipos láseres como en los gases más comunes como la mezcla de helio-neón. El helio líquido se encuentra cada vez pues en un uso mayor en las aplicaciones médicas, por las resonancias magnéticas. Y pues bueno, espero que les haya parecido interesante. Esto es un poquito de el átomo de helio y pues bueno, continúa mi compañero. Bueno, ahora lo que vamos a revisar es la aproximación Bohr-Oppenheimer. Para ello me gustaría dar un poco de contexto histórico, quién fueron estos dos personajes. Por su parte tenemos a Max Born, el cual fue un físico británico-alemán, cuenta con doble nacionalidad, que se desarrolló como profesor de física en lo que fue la Universidad de Berlín, de Cambridge y de Edimburgo. Él fue galardonado en el año de 1954 con el Premio Nobel en Física y a su vez se le considera como uno de los padres fundadores de la mecánica cuántica. Por su parte, Robert Oppenheimer fue un físico americano, el cual se desarrolló como profesor en el Instituto Tecnológico de California, también llamado Caltech, y tuvo grandes aportaciones a lo que fue la física nuclear. A su vez tiene una controversia, ya que fue considerado el padre de la bomba atómica, puesto que fue el director del proyecto Manhattan. Pero en esta ocasión vamos a revisar su aproximación junto con Bohr. Para ello, esta aproximación nació en el año de 1927, cuando Robert Oppenheimer aún era estudiante de posgrado de Max Born, y ellos demostraron que los núcleos de una molécula son estacionarios respecto a los electrones. ¿Qué quiere decir? Vamos a considerar un núcleo fijo y los electrones orbitando. Pero para ello vamos a revisar cuál es la base física de dicha aproximación. Como ya mencionamos, pues los núcleos aquí son estáticos desde el punto de vista de los electrones, pero la base física para dicha aproximación es el hecho de que la masa del núcleo atómico, en este caso de una molécula, es mucho mayor que la masa de un electrón. Si nos queremos poner en perspectiva para imaginar esto, pues pensemos que la masa del núcleo es la masa que tiene una ballena, por ejemplo, y la masa que tiene el electrón, pues es un pequeño pez. Como nos podemos dar cuenta, pues es una diferencia bastante grande en respecto a sus masas. Por lo tanto, de dicha diferencia se puede deducir que los núcleos se van a mover más lentos que los electrones. Si queremos analizar otra analogía, pues supongamos que el núcleo atómico va a ser una tortuga en cuestión de movimiento, mientras que el electrón pues va a ser una liebre, o sea, va a ser más rápido. Pero si nos ponemos un poco más rigurosos para revisar algo más matemático, pues supongamos que el momento del electrón y el momento del núcleo tienen la misma magnitud.
¿Esto qué quiere decirnos? Pues vamos a tener la siguiente ecuación. La masa del núcleo multiplicado por la velocidad del núcleo va a ser igual a la masa del electrón multiplicado por la velocidad del electrón. Si de esta ecuación despejamos lo que es la velocidad del electrón, pues vamos a tener que esta va a ser el cociente que se da entre las dos masas, en este caso la masa del núcleo entre la masa del electrón, multiplicado por la velocidad del núcleo. Pero si notamos, ya que dijimos que la masa del núcleo es mayor que la masa del electrón, entonces el realizar este cociente va a ser estrictamente mayor que 1, va a ser una cantidad positiva. Por ende, la velocidad del electrón vamos a tener que es un número positivo, el cual va a estar multiplicando a la velocidad del núcleo, por lo que podemos inferir que efectivamente la velocidad del electrón va a ser mayor que la velocidad del núcleo. Pero ahora bien, ¿cómo afecta el considerar dicha aproximación de Bohr-Oppenheimer a un hamiltoniano molecular? Si recordamos de las clases que tuvimos, pues el hamiltoniano molecular tiene la siguiente forma, el cual está constituido, en este caso por el primer término, por la energía cinética correspondiente a los núcleos, el segundo término, que es la energía cinética, pero correspondiente a los electrones, como tercer término tenemos la energía potencial de repulsión entre los núcleos. El cuarto término corresponde a la energía potencial de atracción que hay entre el núcleo y el electrón, o también llamada energía potencial de interacción núcleo-electrón. Y finalmente, el quinto término correspondería a lo que es la energía de repulsión entre los electrones. Pero, si hacemos un poco de memoria, recordemos que se considera estático a los núcleos. El hacer esta consideración, vamos a tener dos implicaciones. Una de ellas va a ser que la energía cinética correspondiente al núcleo va a ser igual a cero. Al no haber movimiento, estar completamente estático, pues la velocidad es cero. Por lo tanto, este término desaparece de nuestro hamiltoniano. Por otra parte, la energía potencial debida a la repulsión entre los núcleos va a ser una constante, por lo que la única variable que podría cambiar aquí sería R de alfa beta. Pero como se consideran estacionarios los núcleos, como ya dijimos, siempre estarán a la misma distancia. Entonces, este término también se nos va a ir. Por lo que vamos a tener que nuestro hamiltoniano molecular se va a reducir a la siguiente expresión. Va a ser un hamiltoniano, el cual únicamente va a depender de la energía cinética de lo que es el electrón, menos la interacción núcleo-electrón, más la interacción de repulsión que hay entre los electrones. Y de esta manera podemos escribir nuestra ecuación de Schrödinger de la siguiente manera. Aquí hay que notar que nuestra phi, que es nuestra función de onda, pues va a ser escrita como el producto de otras dos funciones. En este caso se expresará como el producto de una función de onda electrónica y una función de onda nuclear. ¿Esto qué nos permite? Pues bueno, permite hacer una separación principalmente del operador hamiltoniano en términos electrónicos y nucleares, donde se descuidan los términos cruzados entre electrón y núcleos, de modo que los dos sistemas más pequeños y desacoplados se pueden resolver de una manera más eficiente. Bueno, yo voy a hablar sobre el ion molecular de hidrógeno. El ion molecular de hidrógeno está compuesta por dos núcleos de hidrógeno y un electrón. Especialmente están definidos de esta manera, en donde se define el núcleo A y núcleo B, están separados por esta distancia R. El vector RA define el electrón respecto a A y RB define el electrón respecto a B. El hamiltoniano del ion de hidrógeno, ya con la aproximación Born-Oppenheimer, es de la siguiente forma. De por sí es muy difícil resolver la ecuación de Schrödinger con la aproximación por Oppenheimer, por lo que vamos a usar una otra aproximación que se llama Linear Combination of Atomic Orbitals, también conocido como LSAO. Para verlo, pues primero, ¿qué pasa cuando el electrón está muy cerca del núcleo A? Pues entonces RA es mucho menor a RB. En este caso, el Hamiltoniano se convierte de la siguiente manera, ya que la contribución de uno entre RB es mucho menor que la contribución de uno entre RA, por lo que vamos a eliminarla. Podemos observar que este hamiltoniano es la suma del hamiltoniano del átomo de hidrógeno en el estado más bajo, que es el 1s, y más la suma de una constante, que esta constante pues es la energía potencial internuclear.
Lo mismo pasa cuando ahora el electrón está muy cerca del núcleo B, entonces RB es mucho menor a RA y llegamos a los mismos resultados. Entonces, esto quiere, pues, nos quiere dar una idea que entonces esta combinación, que la solución de la ecuación de onda, pues es una combinación lineal entre la suma de las soluciones de la ecuación de onda de los de cada átomo que compone la molécula, ¿no? Para encontrar estos coeficientes tenemos que resolver la ecuación secular. Bueno, esta ecuación secular tiene solución que es diferente de cero siempre y cuando el determinante que podemos ver de esta manera es diferente de cero. Entonces, sustituimos y vamos a cambiar de notación, ¿no? Vamos a llamarlos a estas dos matrices, estas dos integrales, HA y HBB, como alfa, y también la combinación de estas dos matrices, que es HAB, perdón, y HBA como beta. Las integrales de traslape, que en el mismo núcleo pues van a ser, si están normalizadas, van a ser uno en ambos casos, y pues entrelazadas, bueno, en la integral del traslape de A a B y de B a A, pues van a ser S. Entonces, al resolver el determinante, encontramos dos energías, E más y E menos. Lo único que difieren estas dos energías es en el denominador. El denominador, como podemos observar, están definidas por esta integral de traslape, S, que idealmente si está normalizada, pues va a tener un valor de uno o de entre 0 y 1. Y entonces, pues este denominador en el E más es mayor que este denominador en el E menos, lo que quiere decir que este E más es una energía menor que este E menos. También se le conoce a esta energía E más como energía de enlace y a este E menos como energía de antienlace. En la molécula de ion de hidrógeno, pues va a tender a estar en energía más baja, por lo que va a estar enlazada, ¿no? Tenemos energía de enlace. Ahora, las ecuaciones seculares son de la siguiente forma, como aparecen en la pantalla, y también de igual forma cuando resolvemos ahora el determinante, pero despejando ahora CA, pues tenemos que CA es igual a más menos CB. En las soluciones, pues llegamos a esta forma en la que al normalizar estas ecuaciones seculares ya podemos calcular estas coeficientes y con esta condición que si A es igual a más menos de B, encontramos estas soluciones. La Φ1 corresponde a la energía en E más y Φ2 corresponde a la energía en menos. Ahora, por definición, ahora vamos a regresarnos a donde teníamos las energías, ¿no? Definidas, que solamente tenemos que calcular ahora las estas integrales, que son alfa, beta y S, ¿no? Por definición, pues esta alfa es el ensanduchado de nuestro Hamiltoniano con phi A, ¿no? Y entonces tenemos la solución que es la suma de la energía del estado del átomo de hidrógeno más baja, que es 1s, menos J', que es una integral. Esa integral, pues corresponde a la energía de Coulomb total de interacción entre la densidad de electrónica, que es phi A al cuadrado, y el núcleo B, ¿no? Y además la suma de la constante, que es la energía potencial internuclear. También lo mismo con beta, solamente que en este caso beta, pues tenemos que la suma también de energía del átomo de hidrógeno en estado más base, más esta suma que también es una constante, que es la mismo que la energía potencial internuclear, y multiplicado por la integral de traslape, menos esta integral K', que no tiene como un resultado anólogo clásico, pero se piensa que representa la interacción de la densidad de carga de traslape con el núcleo A. Así entonces, sustituyendo en las ecuaciones que teníamos aquí de más y de menos, vamos a obtener las energías de enlace y antienlace ya de manera numérica, como podemos ver en pantalla. Esta energía, esta integral de traslape es muy importante ya que nos define qué tanto, bueno, puede darnos un valor para medir qué tan enlazado está la molécula, ¿no? Pues obviamente está muy cercana a uno, está muy enlazada, está cercana a cero, pues no. Es decir, el electrón no tiene probabilidad de estar entre los orbitales atómicos y pues entonces es decir, los átomos están muy separados, ¿no?